¿Puede un país recuperar su alma tras años de miedo y abandono? Esta pregunta, tan sencilla en apariencia, encierra en realidad siglos de historia, innumerables desafíos y la esperanza indómita de millones de personas. En el caso de Burkina Faso, la respuesta se está escribiendo, día tras día, en los campos, en los mercados, en las escuelas y en los corazones de su pueblo. Burkina Faso, durante mucho tiempo, fue un territorio desgarrado por la violencia, un país donde el miedo se había convertido en moneda corriente y la ausencia en costumbre. Pero lo que ocurre ahora va mucho más allá de un simple cambio de fronteras. Es el regreso de la vida allí donde solo quedaban silencio y temor, donde la ausencia de bullicio era la señal más clara de que la esperanza había sido desterrada. Para comprender la magnitud de esta transformación, imaginemos un pueblo cualquiera de la vasta región del Sahel. Hace solo unos años, familias enteras huían bajo la amenaza constante de los grupos armados. El polvo cubría los mercados vacíos, los techos se caían a pedazos, y los pozos, otrora fuente de vida, se llenaban de suciedad y olvido. La vida se apagaba poco a poco, sin que nadie pudiera impedirlo. Sin embargo, hoy la esperanza no llega en forma de grandes discursos ni de promesas grandilocuentes. Se materializa en gestos cotidianos. Alguien arregla un pozo con sus propias manos. Una madre regresa con sus hijos al hogar de sus padres. Un pastor guía a su ganado por los mismos senderos que sus ancestros consideraban perdidos para siempre. Estos actos, aparentemente simples, representan el renacimiento de una dignidad colectiva, la semilla de una nueva identidad nacional. La verdadera transformación de Burkina Faso no depende solo de estrategias militares o de decisiones políticas tomadas desde despachos lejanos. La fuerza vital de la gente, empeñada en reconstruir lo que parecía irrecuperable, es la que marca la diferencia. La dignidad retorna en la rutina rescatada, en la valentía que se multiplica en actos simples, en la capacidad de volver a confiar en el vecino y en la tierra. Ignorar cómo un país revive desde la base sería dejar de lado lecciones universales que pueden guiarnos a todos en tiempos de crisis. La reconstrucción genuina, la que devuelve prosperidad y sentido de pertenencia, nace en lo pequeño y crece desde abajo. Ejemplos como el de la comunidad de Arbinda, donde los habitantes han restaurado su mercado con recursos propios y la colaboración de todos, demuestran que el cambio real comienza con la participación activa y solidaria de la sociedad. Pero, ¿cómo comenzó realmente este renacimiento? Para entenderlo, es indispensable mirar más allá de los titulares sensacionalistas y adentrarse en las estrategias, los desafíos y, sobre todo, las historias cotidianas de las personas que han hecho posible este proceso de reconstrucción. Durante más de una década, Burkina Faso vivió bajo la sombra de la ausencia. Ausencia de seguridad, de escuelas, de esperanza. Las cifras estremecen. Más de 2 millones de personas desplazadas, cientos de miles de hectáreas de campos convertidas en fantasmas, mercados enmudecidos, pozos olvidados por el miedo. Donde antes florecían los días, solo quedó polvo y el eco de pasos que huían hacia cualquier destino menos aquí. En el distrito de Djibo, por ejemplo, más del 90% de la población llegó a abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad. Ese vacío se transformó en miedo cotidiano. Los grupos armados dictaban la ley y el silencio, marcando el pulso de la vida y la muerte. Familias dispersas, agricultores obligados a dejar atrás sus cultivos, niños que aprendieron a esconderse antes que a leer. El hambre se convirtió en rutina, y la confianza, ese lazo frágil entre vecinos, se deshilachó casi hasta romperse. Historias como la de Aimé, una maestra que tuvo que dejar su escuela y buscar refugio en la capital, se multiplicaban en todas las regiones afectadas. La magnitud del desastre resulta difícil de captar, pero se percibe en historias mínimas. Una mujer que teme buscar agua, un pastor que ve su rebaño huir en desbandada, un maestro que deja atrás la pizarra. Cuando la violencia arrasa con todo, lo primero que desaparece es la calma. Lo último, la dignidad.
Tal como ocurrió en la región de los Grandes Lagos africanos durante los años 90, el colapso social se reflejó en la destrucción de los lazos comunitarios y en la pérdida de identidad colectiva. Antes de que una sola semilla rozara la tierra, antes de que alguna familia soñara con regresar, una pregunta dominaba el futuro de millones. ¿Es seguro volver? Durante años, la respuesta fue un no rotundo. Nadie puede reconstruir su vida cuando el peligro acecha cada esquina. En el norte del país, las carreteras se convirtieron en trampas mortales, y el acceso a servicios básicos, como la salud o la educación, era prácticamente imposible. Olvidar cómo empezó esta ausencia sería un error fatal. Solo entendiendo el origen del colapso, se puede valorar el esfuerzo de cada paso hacia la reconstrucción. No es un proceso automático. Requiere reconocer la fractura para celebrar cada avance, por pequeño que sea. Ejemplos históricos como la reconstrucción de Ruanda, tras el genocidio de 1994, demuestran que la memoria del sufrimiento es fundamental para evitar la repetición de los mismos errores. Hoy, la historia de Burkina Faso no es solo la de un país que intenta recuperar su territorio. Es la de millones de personas que, día tras día, se preguntan si podrán volver a llamar hogar a sus aldeas, si podrán sembrar, comerciar y aprender sin temor. La recuperación real se mide en vidas reconstruidas, en la confianza restaurada, en la dignidad devuelta a quienes lo habían perdido casi todo. Cada niño que regresa a la escuela, cada agricultor que siembra su campo, es una victoria sobre el olvido. Pero el regreso no ocurre por milagro. Se necesita mucho más que esperanza o fuerza bruta. Hace falta una estrategia paciente, tejida con pragmatismo, para que la presencia y la vida echen raíces donde solo había ausencia. Es aquí donde la experiencia de Burkina Faso se convierte en un laboratorio viviente para la reconstrucción nacional. Sin embargo, el verdadero renacimiento de Burkina Faso depende de algo más que del retorno físico. ¿Cómo se reconstruyen la seguridad, el sustento y la confianza cuando todo ha sido arrancado de raíz? ¿Cómo se puede sembrar futuro en un terreno tan dañado por el miedo y la violencia? La verdadera recuperación comienza cuando la seguridad deja de ser solo soldados en las calles y se convierte en una presencia viva, cotidiana. En la historia de otros países, como Colombia tras décadas de conflicto interno, se ha comprobado que la paz no se alcanza únicamente con la retirada de los actores armados, sino con el retorno de la vida comunitaria y la reconstrucción del tejido social. En Burkina Faso, la estrategia de renacimiento supera el despliegue militar. Se basa en dos capas entrelazadas. Primero, batallones actúan con rapidez, expulsan a los grupos armados, despejan rutas antes imposibles y devuelven el paso a comunidades aisladas durante años. Pero es la segunda capa la que siembra futuro. Equipos civiles, policías y gendarmes llegan para quedarse, dialogan, escuchan y ayudan a resolver los conflictos que persisten tras el ruido de las armas. Se trata de una presencia cercana y humana, que va mucho más allá del mero ejercicio de la autoridad. Aquí surge un concepto clave: el control humano del terreno. La seguridad real no se mide en banderas ni en uniformes, sino en los pequeños gestos de cada día. Es cuando una mujer camina sola al pozo por primera vez en años, sin mirar hacia atrás. Es cuando los niños vuelven a la escuela y los mercados reabren, llenos de risas, colores y esperanza. En el pueblo de Barzalogo, por ejemplo, la reapertura de la escuela primaria fue celebrada como un verdadero hito por toda la comunidad, simbolizando el retorno de la normalidad. Los efectos ya son visibles. En aldeas que parecían condenadas al olvido, hoy regresan familias enteras. Agricultores siembran de nuevo, pastores guían el ganado por antiguos senderos y niños juegan bajo los mangos. El regreso es silencioso, pero irrefrenable. Donde antes había miedo, vuelve la dignidad y la vida cotidiana. En la región de Yaga, más de 50 aldeas han sido repobladas en los últimos 2 años, una cifra que refleja el impacto tangible de la estrategia adoptada. En paralelo, desde Occidente surgen críticas. Algunos desconfían de la estrategia,
Otros temen el peso militar o la ausencia de una democracia clásica. Pero en el terreno, las prioridades son distintas: eficacia y dignidad. Porque recuperar no es solo establecer control, sino demostrar que el Estado protege y acompaña, no solo vigila. Como en el caso de la reconstrucción de Sierra Leona tras su guerra civil, la legitimidad del Estado se gana con hechos concretos y cercanos a la población. El riesgo persiste. Si la seguridad no es sostenible ni profundamente humana, el control puede perderse de nuevo, o convertirse en mera dependencia de modelos extranjeros. La única salida es una seguridad enraizada en lo cotidiano, defendida y reconocida por quienes regresan a habitar estas tierras. Solo así se puede evitar el círculo vicioso de abandono y violencia que ha marcado la historia de tantas regiones del mundo. Y así, una vez alcanzada la seguridad inicial, surge una pregunta aún más difícil. ¿Cómo transformar esta tierra recuperada en un verdadero hogar para quienes vuelven? ¿Cómo pasar de la mera supervivencia a la construcción de un futuro próspero y digno para todos? Ahora, con la seguridad como base, comienza la batalla más compleja. Reconstruir la vida, restaurar la confianza y sentar las bases de un futuro próspero. Este proceso requiere una visión a largo plazo y la implicación de todos los sectores de la sociedad, desde las autoridades locales hasta los propios habitantes. La paz nunca es el final, es apenas el terreno fértil donde la vida debe brotar de nuevo. La experiencia de países como Mozambique, que tras décadas de guerra civil logró reconstruir su sistema agrícola y educativo, demuestra que la paz es solo el primer paso de un camino mucho más largo y exigente. En Burkina Faso, la seguridad ha dejado de ser solo la ausencia de violencia. Ahora es el cimiento de una transformación silenciosa, pero profunda. La tierra recuperada se ha convertido en el escenario de una auténtica ofensiva agropecuaria y pesquera, que revive 8 polos agrícolas olvidados por años de miedo y abandono. Esta estrategia busca no solo recuperar la producción de alimentos, sino también fortalecer la autonomía y el orgullo de las comunidades locales. Con una inversión cercana a $1 billón, el país apuesta no solo a crear decenas de miles de empleos, también busca elevar el Producto Interno Bruto y, sobre todo, arrancar de raíz la dependencia alimentaria exterior. Aquí, cada dólar invertido es una semilla de dignidad y autonomía. La experiencia de Etiopía, que tras las grandes hambrunas de los años 80 logró convertirse en un importante productor agrícola a través de programas similares, sirve de inspiración y ejemplo para Burkina Faso. La alimentación escolar, basada en compras directas a pequeños productores, fortalece las microeconomías rurales y devuelve orgullo a la comunidad. Por primera vez, los niños comen lo que cultivan sus propias familias y vecinos, cerrando el círculo entre el aula y el campo. Este modelo, que ha demostrado su eficacia en países como Brasil con el programa de alimentación escolar, garantiza una nutrición adecuada y promueve la economía local. La ganadería resurge. La entrega de kits, la presencia constante de veterinarios y nuevas cadenas de frío devuelven mercado y patrimonio a miles de familias desplazadas. Donde antes reinaba la pérdida, hoy renacen la esperanza y el sentido de pertenencia. En la provincia de Soum, la introducción de nuevos sistemas de cría y la recuperación de mercados ganaderos han permitido que centenares de familias recuperen su principal fuente de ingresos. El desarrollo aquí es circular. Agricultura y ganadería se refuerzan mutuamente. Los residuos del campo alimentan el ganado, el estiércol enriquece la tierra, y ambos sostienen mercados locales que, poco a poco, reconstruyen la prosperidad perdida. Este enfoque integrado recuerda al modelo de los kibutz en Israel, donde la cooperación y el aprovechamiento de los recursos locales permitió transformar desiertos en tierras fértiles. Pero el riesgo de retroceder es real. Si estos avances no se consolidan, miles podrían volver a caer en la pobreza y la dependencia, negando el esfuerzo de toda una generación que se niega a repetir el ciclo de vulnerabilidad. Por eso, la sostenibilidad de estos proyectos es clave. Requiere formación continua, acceso a créditos y la participación activa de las mujeres y los jóvenes. Sin embargo, ningún sistema es completo si no protege a quienes más lo necesitan.
¿Cómo se defiende al más vulnerable cuando el futuro apenas comienza a florecer? ¿Qué mecanismos garantizan que nadie quede atrás en este proceso de reconstrucción? La reconstrucción no se mide solo en cifras. Las historias humanas exigen sistemas que resistan las tormentas. Ahora, la apuesta más desafiante es garantizar ese manto de protección social. La experiencia de Sudáfrica, que tras el apartheid creó uno de los sistemas de protección social más amplios del continente, demuestra que la inclusión es la clave para una paz duradera. La verdadera recuperación protege a quienes regresan con nada más que coraje. En Burkina Faso, reconstruir es posible no solo por la valentía individual, sino gracias a la red de sistemas sociales que sostienen ese retorno silencioso y colectivo. Las organizaciones comunitarias, muchas veces lideradas por mujeres, son el pilar invisible de esta resiliencia colectiva. 3 pilares concretan este renacimiento. El registro social, que asegura que cada familia desplazada sea reconocida. Las transferencias económicas directas, que distribuyen ayuda justa y sin intermediarios. Y el seguro de salud, que devuelve dignidad y seguridad ante cualquier enfermedad. Estos pilares no son promesas vagas, sino herramientas diarias que permiten a miles de personas volver a empezar, sin mendigar ni esperar caridad. En el distrito de Kaya, por ejemplo, más de 20.000 familias han recibido apoyo directo en los últimos 12 meses, con resultados palpables en la reducción de la pobreza extrema. Hoy, la asistencia llega de manera precisa. Es digna y genera nueva participación económica, madres que abren pequeños negocios, agricultores que siembran de nuevo, jóvenes que encuentran trabajo reparando infraestructuras o criando ganado. Ya no se trata solo de sobrevivir. Ahora el objetivo es reconstruir el tejido productivo y crear oportunidades donde antes solo había abandono. Este enfoque recuerda a los programas de microfinanzas impulsados en Bangladesh, que transformaron comunidades rurales enteras a través de pequeños préstamos y formación. Sin embargo, los desafíos persisten. Hay demoras en la entrega de ayuda, infraestructuras esenciales siguen dañadas y el riesgo de mal manejo siempre está presente. Cada fallo amenaza la confianza recuperada y cada error puede erosionar la esperanza. El camino es largo y está lleno de obstáculos, pero el esfuerzo colectivo mantiene viva la posibilidad de cambio. La vigilancia ciudadana y la transparencia en la gestión de recursos son herramientas fundamentales para avanzar. En este contexto, la última batalla se libra en el relato. ¿Quién narra esta reconstrucción? ¿Son los medios extranjeros, enfocados en cifras y política, o las propias comunidades, que viven la experiencia día a día? La manera en que se cuenta esta historia decide cómo el mundo y el país perciben su renacimiento. Ejemplos como el de la reconstrucción de Camboya tras el régimen de los Jemeres Rojos demuestran que la narrativa nacional es esencial para la sanación colectiva. La recuperación no responde a ideologías, sino a necesidades urgentes. La soberanía profunda nace de la experiencia cotidiana de un pueblo que se organiza, exige y participa. Es el derecho a narrar la propia historia y decidir el propio destino. En Burkina Faso, colectivos de jóvenes y asociaciones de mujeres han iniciado proyectos de periodismo comunitario para documentar este proceso desde una perspectiva local y auténtica. Sin sistemas inclusivos ni una narrativa auténtica, la recuperación puede ser efímera y pasar desapercibida. Existe el riesgo de que el esfuerzo de cientos de miles de personas quede reducido a una anécdota olvidada, lo que impediría consolidar una paz duradera y renovar el orgullo nacional. Por eso, es fundamental dar voz a los protagonistas del cambio y celebrar públicamente cada avance, por pequeño que sea. Pero la historia de Burkina Faso hoy demuestra que el renacimiento no solo es posible, sino también contagioso. Lo que aquí ocurre ofrece lecciones valiosas para quienes buscan reconstruir sociedades en cualquier rincón del mundo. En lugares tan distantes como Ucrania, Siria o Haití, los ejemplos de resiliencia africana pueden inspirar procesos de reconstrucción y reconciliación social. El renacimiento de Burkina Faso no es un accidente, sino el resultado de decisiones y acciones colectivas.
Para entender su alcance, debemos mirar las historias personales que emergen de este proceso. Como la de Mamadou, un joven agricultor que, tras perderlo todo, ha conseguido reconstruir su vida y lidera ahora una cooperativa agrícola que da trabajo a decenas de personas en su comunidad. La dignidad no se concede ni se decreta, se cultiva en cada acto cotidiano de reconstrucción. La historia de Burkina Faso nos enseña que la resiliencia se construye paso a paso, con humildad y perseverancia, sin esperar milagros ni soluciones mágicas. Hoy hemos explorado la historia de un pueblo que rechazó ser definido por el sufrimiento. Burkina Faso demuestra que la esperanza no es un regalo ni una promesa vacía, sino el fruto del trabajo silencioso, del esfuerzo compartido y de la voluntad de comenzar de nuevo, aun cuando todo parecía perdido. Este mensaje resuena más allá de las fronteras africanas y nos interpela a todos como humanidad. En el norte, donde durante años solo se escuchaban los ecos de la violencia y el abandono, ahora se oye el murmullo de la vida resurgiendo. Pozos restaurados, mercados que abren sus puertas, niñas y niños jugando donde antes reinaba el miedo. Cada uno de estos gestos es una victoria sobre el olvido y el terror, evidencia de que la resiliencia no es una palabra hueca, sino una práctica colectiva y diaria. En la aldea de Titao, los habitantes han organizado festivales de música y danza para celebrar la vuelta a la normalidad, recuperando tradiciones ancestrales que habían estado silenciadas durante años. No podemos permitirnos olvidar este renacimiento. Ignorar esta historia sería dejar que la esperanza desaparezca también de otras tierras. La transformación de Burkina Faso no es solo un asunto de fronteras lejanas o de líderes carismáticos. Es una lección universal sobre cómo una sociedad puede reconstruirse desde abajo, recuperando la dignidad a través de la seguridad, el alimento, la crianza y la protección mutua. Es un recordatorio de que la reconstrucción es posible incluso en los contextos más adversos. A veces, el acto de mayor valentía es permanecer, volver a sembrar, volver a confiar. Lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de una nación africana distante, sino el recordatorio de que todas nuestras comunidades, en cualquier rincón del mundo, pueden levantarse frente a la adversidad si eligen la cooperación y la persistencia. Ejemplos históricos como la reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial o el milagro económico surcoreano demuestran que la voluntad colectiva puede transformar incluso las peores crisis en oportunidades de renacimiento. Te invito a honrar esta historia. Hablemos de ella, compartámosla, aprendamos su lección. La dignidad se construye a diario, en pequeños gestos que, sumados, salvan a una nación. Porque aunque no todos vivamos en Burkina Faso, todos tenemos la capacidad de resistir, sanar y reconstruir. El futuro se escribe con el esfuerzo de todos, y la esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No permitamos que esta esperanza se apague. Forma parte de quienes mantienen viva la memoria y multiplican la fuerza de la resiliencia colectiva. Participa, comparte, actúa. El ejemplo de Burkina Faso demuestra que ningún obstáculo es insuperable cuando la sociedad se une en torno a un propósito común. Solo así, paso a paso, lograremos que la dignidad y la esperanza florezcan allí donde solo quedaba silencio